Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Yo voy a hacer soy parte de la mesa de coordinación de ética. La encargada es la profesora Marcela Ferrer, quien ha estado ahí conversando harto. Y yo voy a ser como de moderador de esta reunión, ¿ya? Les voy a presentar, les voy a compartir una pequeña presentación para explicarle un poco de qué trató esto. Me tienes que permitir Sí. compartir, por favor. Ahí está. Ahí está. Ya. Entonces, durante el primer semestre de este año, la Comisión de Docencia e Investigación del Senado Universitario decidió desarrollar una política de investigación, creación e innovación de la Universidad de Chile, para lo cual convocó a muchos académicos y académicas de distintas unidades institucionales y que estos se organizaron en 6 mesas de coordinación temática, ¿ya? Habían 2 mesas de investigación 1 y 2, que eran de diferentes áreas: creación artística, innovación, centros de excelencia y la mesa de coordinación sobre ética a la cual nosotros pertenecemos. Y estas mesas fueron encomentadas o encargadas de desarrollar propuestas que se presentan en la reunión de hoy, obviamente. En esta reunión, de hecho, se separó en 6 mesas. No sé si se fijaron en el correo que le llegó, había 6 mesas separadas. Entonces uno podía elegir la mesa. Entonces la idea es invitarle a conocer y debatir las propuestas elaboradas para la futura política de investigación, creación e innovación de la Universidad de Chile. Y como mesa de coordinación de ética, a nosotros nos interesa mucho conocer la opinión de esta propuesta. Ya van a ver que para la elaboración de esta propuesta ya hicimos estrategias como para conversar con la comunidad, recibir opiniones, pero esto ya es más dándole una formación. Entonces, los integrantes de la mesa se los presento. La profesora Marcela Ferrer, que fue de la Facultad de Ciencias Sociales, fue la encargada de coordinar la mesa. Profesora Lorena Antesana, Roberto Campos, Marco Cornejo, Emilia Herrera, quien habla, de la Facultad de Medicina, Laura Rueda, Rodrigo Salinas, Raúl Villarroel, y de la vicerrectoría se sumaron la directora de investigación, señora Silvia Núñez, Diego Moreno, que es el abogado de la VID, y Leonardo Reyes. Esto empezó a funcionar la mesa en agosto. Desde entonces tuvimos 8 reuniones semanales y el trabajo consistió, bueno, nos dividimos en 4 subcomisiones para acelerar el trabajo porque teníamos poco tiempo para desarrollarlo. Entonces nos dividimos para desarrollar los fundamentos de la ética de investigación e innovación, un área a desarrollar importante que es la integridad de la investigación, la integridad académica también, ver cómo estaban funcionando y mejorar el funcionamiento de hecho de ellos, de los comités de ética de la investigación, ya sea en humanos, en animales no humanos, y también consideramos los comités de bioseguridad y finalmente la gestión de datos y muestras biológicas. Para esto Disculpa, una hicimos... pregunta. ¿Por Dime. qué separaron Comité de Ética de Gestión de Datos y Muestras Biológicas? Porque si no, después se me va a olvidar preguntar, por eso no. Porque ahí Porque también son... hay aspectos éticos que están involucrados. Sí, no, es que los comités de ética son los comités que evalúan la investigación, Correcto, pero ahora los que cada vez más se está certifican. haciendo análisis de datos secundarios y se está tirando de biobancos. Y eso también Sí, tenemos que verlo nosotros porque ahí hay aspectos éticos involucrados donde a veces no todas las normativas jurídicas que nosotros usamos no tienen mucha claridad. Entonces, por eso decía yo que ahí hay como un terreno en el que convergen las dos áreas y que sí, quizás esas dos subcomisiones podrían, no sé si fundirse, pero sí trabajar en común algunos puntos sí. para No, precisamente para orientar el sin, trabajo que nosotros hacemos. sin duda, Pero por opinión, esto fue solo una estrategia para desarrollar Ya, los temas, perfecto. ¿ya? No quiere decir que esto sea la propuesta que vamos a hacer, sino que Ok, estoy mostrando la metodología para lo cual llegamos a la propuesta que les va a presentar la profesora Ferrer, ¿ya? ok. Sin duda que estos 4 temas están superpuestos, intercalados y se interrelacionan entre ellos.
O sea, la integridad de la investigación tiene que ver con todo también, la integridad académica, los fundamentos que definamos como universidad también van a definir cada una de las acciones, ¿no? Entonces, inicialmente hicimos un diagnóstico por área, lo cual lo hicimos a través de un cuestionario a directores de investigación y presidentes de los diferentes comités que tiene la universidad a lo largo de sus unidades académicas. Y también tuvimos reuniones, convocamos a reuniones y esto fue por áreas separadas, una reunión de comités de seres humanos del área biomédica, otra reunión del área de ciencias sociales, otra reunión con animales y otra reunión finalmente de bioseguridad. Además hicimos una extensa revisión bibliográfica y hicimos una revisión comparativa además con otras universidades, ya fuera dentro de Chile o de la región, y tuvimos discusiones ampliadas finalmente de todos estos subcomités que hicimos discusiones ampliadas las últimas 2 o 3 reuniones en las cuales llegamos a la propuesta que les va a presentar la profesora Ferrer. La modalidad que les voy a proponer, para hacerlo más eficiente, es que hagan sus consultas por el chat, mientras, si se les va ocurriendo alguna pregunta, háganla por el chat, y después yo se las puedo transferir a la Marcela cuando ella termine su presentación, y ahí vemos quién es el más indicado para responderlo de todos los miembros de la mesa que están acá. Y lo otro, como a veces uno queda con la duda y queda pensando durante el día, yo les pongo mi correo electrónico ahí, de tal manera de que si durante el día quedan con alguna duda que quieran comentarme, o una crítica, o un comentario, una sugerencia de cambio, por favor háganmelo llegar a este correo, porque mañana nosotros nos vamos a juntar a pulir de alguna manera esta propuesta con las observaciones que recibamos de ustedes. ¿Ya? Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar acá, por participar. Es muy importante recibir sus comentarios y sus observaciones. Y ahora los dejo con Marcela Ferrer, que fue la encargada de la mesa. Gracias Emilio. Yo voy a poner una presentación también. Ahí está. Bueno, como decía Emilio, tuvimos un trabajo de 2 meses en una comisión de 11 personas. Importante decir que esta comisión la formó, o esta mesa, ¿no es cierto?, la formó la Comisión de Docencia del Senado, con criterios que se definieron desde la Comisión de Docencia, que tuvieran que ver con, bueno, equilibrio de género, diversidad y jerarquías, diversidad de unidades académicas, y también que no hubiera representación de centros o de comités de ética de la universidad, sino que en lo posible fueran personas que no estuvieran vinculadas a estas unidades, que fue una decisión que tomó el Senado, pienso yo, bajo la idea de que, dado que estamos pensando en avanzar, en hacer propuestas, ¿no es cierto?, que implican o podrían implicar algún cambio en lo que tenemos actualmente, pensar en personas que no están directamente relacionadas con unidades que podrían participar de esos cambios. Eso por una parte. Por otra parte, esto es un trabajo colectivo, entonces yo voy a explicar, voy a tratar de ser bien sintética porque el objetivo es que discutamos la propuesta. Tenemos un documento en extenso que vamos a circular, tenemos el plazo para entregarlo la próxima semana, entonces de ahí se va a circular, y tenemos también un documento síntesis que es básicamente la propuesta, y lo que yo les voy a presentar ahora son 3 puntos, básicamente lo que son los conceptos generales. Vamos a introducir el tema y cuál es la lógica entonces que tuvimos para trabajar en las distintas secciones, los resultados del diagnóstico y lo que es la propuesta propiamente tal.
Entonces, en términos de conceptos generales que están trabajados en el documento en extenso, sabemos que existe una relación problemática entre ciencia y ética que ha sido evidenciada con fuerza desde mediados del siglo XX, ¿cierto? Ha habido un mayor énfasis en la relación con los sujetos de investigación y en realidad uno lo que piensa primero es en comités de ética de la investigación, y en eso lo que tenemos es un proceso de institucionalización bastante avanzado, que se ha manifestado en la creación de comités de ética de la investigación en seres humanos y animales no humanos. Y en Chile también tenemos desde el año 2013 un proceso de acreditación institucional, o sea, tenemos avances bastante significativos en esa área. En el área de bioseguridad, el evento más reciente es la ley 21.250 del año pasado, que implementa convenciones internacionales sobre armas químicas, bacteriológicas y toxínicas, que entre sus disposiciones obliga a crear un comité de bioseguridad a nivel institucional, y sobre eso en la Universidad de Chile también tenemos algunos avances. Y con respecto a lo que es la integridad en la investigación, ahí tenemos una situación que podemos catalogar un poquito distinta o de menor institucionalización si se compara con lo que es el área de la ética de la investigación en seres humanos y su institucionalización en comité. La integridad en la investigación en el contexto universitario forma parte de la integridad académica, pero la integridad académica es más que integridad en la investigación, ¿no es cierto?, porque incluye todas lo que son las actividades académicas. Existen varias definiciones en la literatura y todas apuntan, ¿no es cierto?, un conjunto de valores que deben regir el proceso de investigación en todas sus fases. Hay dos distinciones básicas: lo que es el fraude científico, que sería lo más extremo, ¿cierto?, que alude a la fabricación de datos, falsificación de resultados o prácticas de plagio. Y está lo que se consideran prácticas cuestionables en datos, publicaciones, en aspectos financieros, de personal y de la investigación en general. Pero en la práctica se reconoce que existen límites poco claros para distinguir el ámbito de lo que es un fraude y lo que son las prácticas cuestionables, y en sancionar, ¿cierto? Uno puede pensar que la integridad en la investigación depende de los factores individuales, ¿cierto?, de los valores o de la ética de cada investigadora o investigador. Y existen esos factores individuales que son reconocidos también en la literatura, que están vinculados a lo que es la personalidad del investigador, deseo de reconocimiento, ¿cierto?, o interés en sostener una teoría. Pero también existen factores organizacionales que se refieren a falta de políticas de la organización, de formación, la dinámica propia de la organización que impide descubrir conductas deshonestas, y también estructurales que se vinculan a las reglas con que se evalúa la investigación, la presión por la productividad, por la obtención de fondos, ¿cierto?, la lógica empresarial que algunas veces está detrás de la actividad científica, sobre todo en universidades que tienen la, digamos, obligación de autofinanciarse, como lo que significa en gran parte de la investigación de la Universidad de Chile. Entonces, hay estos elementos organizacionales y estructurales, son ámbitos que exigen una acción como universidad y que permiten, ¿no es cierto?, avanzar para, de algún modo, también ir incidiendo en lo que son los factores individuales. Las universidades de primer nivel en el mundo cuentan con oficinas o unidades de integridad en la investigación desde hace 30 años. La Universidad de Toronto tiene una política desde 1993. Universidades europeas también tienen oficinas de integridad. En el caso latinoamericano, lo que hemos podido ver hasta ahora es Brasil, fundamentalmente, y la política de investigación de Colombia, que también aborda con bastante importancia lo que es integridad y comités de ética de la investigación. Bueno, vamos a lo que son el diagnóstico. En términos de integridad, lo que nosotros vemos es una debilidad de la Universidad de Chile respecto de las universidades de primer nivel. Tenemos una carencia de institucionalidad a nivel central. A nivel de facultades y unidades, que es lo que nosotros recogimos en el cuestionario que enviamos a las direcciones de investigación,
lo que encontramos es una inexistencia de una política clara para abordar los temas de integridad, salvo la Facultad de Medicina. Encontramos también, y esto es importante, una falta de comprensión común de qué es lo que significa la integridad en la investigación, la innovación y la creación, ¿cierto? Y cierta distancia de lo que se trata en la literatura. Junto a eso existen problemas de integridad que han surgido de las distintas facultades, y para eso se crean instancias de resolución ad hoc, algunas que están en curso, y también se señaló que existen situaciones conocidas que no se denuncian por falta de mecanismos claros para la denuncia, y sobre todo por temor a las implicancias que puede traer denunciar a un integrante de la comunidad por falta a la integridad en investigación, innovación o creación. Sabemos que existen denuncias públicas en la prensa. La más reciente, ¿no es cierto?, es el caso del profesor Hetz, que ha llegado incluso a nivel internacional hace unos días, ¿no es cierto?, con una publicación en la revista Nature, que desde nuestra perspectiva nos deja con una imagen que no es la que queremos, ¿no es cierto?, para la Universidad de Chile, por decirlo de algún modo. En todas las direcciones de investigación detectamos una disposición para avanzar en políticas, lineamientos para el conjunto de la universidad, que puedan ser acotadas también a nivel de facultad y unidad. Y esto es importante porque lo que pensamos desde la mesa es que no podemos pensar en una oficina externa que lleve todo el tema de la integridad fuera de lo que son las mismas facultades y unidades, sino que hay que buscar una forma de legitimar la ética y la integridad de la investigación al interior de cada unidad, y esto implica también tener conexión o representación de las facultades y unidades. En términos de comités, lo que encontramos es una institucionalización, pero una institucionalización que podemos definir como débil aún. Existen 17 facultades o unidades que tienen comités en humanos, en animales, no humanos y en bioseguridad. Según el MinSal, la Universidad de Chile tiene 4 comités acreditados. Según el cuestionario que nosotros hicimos serían 6. Hay un desfase seguramente en la actualización de la información que da el MinSal. En este cuadro que está aquí, lo que tenemos son los comités por área, que es una definición de los mismos comités en cuanto a los proyectos que evalúan. Hay comités que solo son de bioseguridad, de animales no humanos, del área biomédica y de ciencias sociales, y hay otros que evalúan área biomédica y ciencias, o que definen que evalúan área biomédica y ciencias sociales, otro que hace todo, biomédica, ciencias sociales, animales y bioseguridad, y otro comité que ve aspectos de ciencias sociales y de bioseguridad. Pues, pero esto es una definición más bien disciplinaria del comité, porque el área biomédica, por ejemplo, tiene investigación social en salud, y por tanto también se evalúan proyectos en ciencias sociales. Bueno, hay un volumen importante de proyectos. Esta es la suma de los proyectos que se evalúan por comité. El más fuerte, ¿no es cierto?, es el área biomédica, y de animales también es importante, luego vendría ciencias sociales puro, pero también con mucha diversidad entre los comités. Estos son, por ejemplo, en el caso del área de ciencias sociales, para el 2020 hay un comité que evaluó solo 3 proyectos y otro que evaluó 60. En el caso aquí del área biomédica, uno no evaluó proyectos porque estaba en receso y el otro evaluó 292. Entonces tenemos diversidad también en el volumen de proyectos que evalúa cada comité. En términos de lo que encontramos tanto en la respuesta al cuestionario como en las reuniones que tuvimos con los comités, lo que encontramos en términos generales es una falta de capacitación para los integrantes de los comités, poco tiempo protegido para el alto volumen de proyectos evaluados. La actividad de participar en los comités es más bien por voluntad individual, muchas veces se hace fuera del horario de trabajo, los fines de semana. Escaso apoyo institucional. En general hay algunos comités que tienen
más apoyos que otros, por supuesto, pero este apoyo se manifiesta en falta de recursos humanos, infraestructura, gestión y presupuesto. Hay una necesidad, y esto es común, de definir qué se hace para en términos de evaluaciones de las memorias de pregrado y tesis de posgrado. En tesis de posgrado hay mayor avance que en lo que son las memorias de pregrado, pero es un tema que requiere una definición. Se afirma también que existe falta de formación en ética y bioseguridad de investigadores, investigadoras y estudiantes. Y en el plano de la bioseguridad, la necesidad de independizarse de los comités de ética de la investigación, y también señalan insuficiente manejo y seguimiento de los desechos fuera del laboratorio, y que se requiere personal experto en manejo de desechos, que son cuestiones ya más bien propias del área de bioseguridad. Detectamos también una recepción positiva, una propuesta de articulación en comités de éticas en humanos. En el caso de animales no humanos eso ya existe el CICUA, ¿cierto? Y bioseguridad, por lo que son las exigencias de la ley en la materia, ya está comenzando a trabajar en un proceso de articulación. Vamos a la propuesta. Nosotros hablamos de proponer 7 principios transversales que vayan más allá del informe Belmont. Estos principios solo los voy a anunciar, no los voy a, digamos, explicar las definiciones, pero son los principios de confiabilidad, de honestidad, de respeto, reconocimiento, responsabilidad, cooperación y sustentabilidad. ¿Qué proponemos en base al diagnóstico? ¿Cierto? Proponemos crear, en base al diagnóstico, en base a la revisión también de la experiencia comparada, proponemos crear una unidad de ética e integridad en la investigación, innovación y creación en la Universidad de Chile, que sea un ente encargado de abordar la ética e integridad en la investigación a nivel central, con una articulación con las direcciones de investigación en las distintas facultades y unidades. Esto por la idea de no hacer externa el tema de la ética y la integridad, sino llevarla también a lo que son las distintas facultades y unidades, y dándole legitimidad y reconociéndolo como una actividad propia, ¿cierto? Y que expresaría el compromiso institucional de acelerar la generación de capacidades institucionales que aborden los asuntos relacionados con la integridad científica, mediante la formación de estructuras y normativas que orienten, guíen y delimiten las buenas prácticas del proceso de generación de conocimiento. Y esta es una afirmación que señaló el vicerrector de Investigación y Desarrollo, el profesor Salazar, que está participando de esta reunión, a raíz del caso del profesor Hetz, ¿cierto? Entonces hay también una voluntad institucional de avanzar en una unidad como la que estamos proponiendo. Lo vemos como una unidad que tenga dependencia administrativa de la BID, pero con facultades de independencia y autonomía, que tenga presupuesto, equipo de trabajo y una plataforma digital propia que permita, ¿no es cierto?, hacer consultas, presentar proyectos y todo lo que implique el trabajo de la unidad, y que se dedique a abordar 5 áreas que, para efectos de lo que es la formulación de la política, los denominamos factores habilitantes. Estas áreas son en el plano normativo reglamentario, en el plano de formación, en el plano de articulación de comités, gobernanza y soberanía de datos, y recepción y canalización de denuncias. Entonces vamos a ir viendo cada una en específico. Respecto al área normativa, lo que planteamos es, dado por representantes de la comunidad universitaria, que desarrolla actividades de investigación, innovación y creación, que permita elaborar normativas y reglamentos que cautelen la ética e integridad de estas actividades en consonancia, ¿cierto?, con los principios transversales, y que trabaje en la cuestión normativa en 3 áreas. Primero, todo lo que es el área de integridad y buenas prácticas de investigación, y eso implica definiciones en el ámbito de la autoría y reconocimiento, las definiciones de plagio, y la definición de buenas prácticas y de sanciones por eventuales faltas. Esa es la primera. Lo
segundo es todo lo que tiene que ver con conflictos de intereses, donde se aborde la relación de los integrantes de la comunidad de la universidad que realizan actividades de investigación, innovación y creación, en su relación con la industria nacional e internacional, el Estado y la actividad política, las agencias y fuentes de financiamiento internas y externas y las empresas privadas. Y un tercer ámbito, en el ámbito del comité, los comités tienen sus reglamentos, por tanto no hay que trabajar en reglamentos de comité, pero sí trabajar en términos de lo que es la articulación, ¿no? En comités tanto en humanos, animales humanos y de bioseguridad. Esa es el área normativa. En el área de formación, lo que proponemos es instalar un proceso de formación permanente que lleve a instalar una cultura en ética e integridad en innovación, investigación y creación que asegure buenas prácticas y prevenga faltas, ¿cierto? La idea es que con el tiempo esto se instale dentro de lo que es la cultura universitaria. Y para eso proponemos desarrollar cursos, seminarios y talleres para la comunidad universitaria que participa de estas actividades, formulación de orientaciones para promover la inclusión de la ética e integridad en los currículos de pre, y posgrado, certificación en ética e integridad como requisito obligatorio para la incorporación y permanencia en la carrera académica, y eso va a permitir, por cierto, incidir tanto en la investigación como en la docencia, y creación de orientaciones sobre ética, integridad y la investigación, innovación y creación. El área de articulación de comités, lo que planteamos es desarrollar un proceso participativo para implementar esta instancia de articulación, que se constituya en una instancia facilitadora de la investigación y a la vez garante de aspectos éticos y de bioseguridad, abarcando los aspectos de capacitación institucional de los integrantes de los comités de ética y de la investigación en animales humanos, ciertos humanos y de bioseguridad, estandarización de estrategias de certificación y seguimiento o monitoreo de las propuestas, respetando lo que son las especificidades disciplinarias, por cierto, centralización de la información sobre evaluación ética de los proyectos, establecimiento de una instancia común para la evaluación de proyectos inter y transdisciplinarios, que es una cuestión que tiene que ir a la par de lo que es el estímulo, ¿no es cierto?, a la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad en la Universidad de Chile, entonces tener un paralelo de lo que es la evaluación ética de esos proyectos. Optimización de los recursos institucionales para el funcionamiento de los comités. Veíamos esta diversidad en torno a las demandas de evaluación que tiene cada comité y la gran carga que tienen algunos versus una demanda mucho menor que tienen otros. Entonces ver cómo optimizamos esos recursos y pensar en una acreditación única institucional, que es una cuestión que habría que evaluar, que lo hace la Universidad de Santiago, lo hace la Universidad de Frontera, la Universidad Católica tiene también una integración de comités por área. Entonces pensamos que para lo que es la Universidad de Chile, también dentro de que es este proceso participativo que trabaja en esta instancia de articulación, debiera abordar también lo que es la posibilidad de una acreditación única institucional. En términos de gobernanza y soberanía de datos, lo que estamos planteando es desarrollar un proceso participativo para definir esta instancia de gobernanza y soberanía de datos acorde con los valores propios de la Universidad de Chile. Y ahí estamos apuntando en lo que es ciencia abierta, fomentar la ciencia abierta de manera transversal, incluyendo una política editorial, establecer la función de curatoría de datos de investigación, innovación y creación que hasta ahora no existe en la universidad. Trabajar con los comités de ética de la investigación en seres humanos y en animales humanos para la evaluación e incorporación de los planes de gestión de datos de los proyectos de investigación e innovación, y ahí estamos abordando la pregunta que hacía la colega al inicio de la presentación, y definir en conjunto con la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información aspectos relativos a la gobernanza de datos de investigación, innovación y creación, que es un trabajo que está haciendo la BID, pero que no tiene el componente de datos de investigación.
Bueno, y por último, el tema de recepción y canalización de denuncias. Lo que planteamos en este caso es desarrollar un proceso participativo con representantes de todas las facultades y unidades para definir e implementar un procedimiento para la recepción y resolución de denuncias por faltas a la integridad en investigación, innovación y creación, que aborde básicamente tres aspectos. Primero, establecimiento e implementación de un procedimiento estandarizado para la recepción de consultas y denuncias por faltas a la ética y la integridad en investigación, innovación y creación, que cautele un trato justo y respetuoso para las personas denunciantes y denunciadas. Lo que veíamos en el diagnóstico es que esto no existe en las distintas facultades, ¿cierto? No hay canales formales y conocidos y estandarizados para que se realicen estas denuncias de casos que efectivamente existen, ¿verdad? Estamos pensando en cómo se establece este proyecto de manera justa, ¿no es cierto?, y respetuosa para todas las partes involucradas, que es una cuestión imprescindible de cautelar. La segunda es el establecimiento de una comisión permanente interfacultades destinada a analizar denuncias por faltas a la ética e integridad en investigación, innovación y creación, que esté, por supuesto, acorde con los reglamentos de integridad y buenas prácticas y de conflicto de intereses que se desarrollarían en el ámbito normativo. Y, por último, un monitoreo de recomendaciones, acciones correctivas o de sanciones establecidas como respuesta a las denuncias por faltas a la ética, integridad, innovación y creación. Entonces, en definitiva, estamos planteando esta creación de la unidad que trabaje estas 5 áreas. Y lo que estamos diciendo es que el contenido específico y la forma en que estas áreas se desarrollan tiene que ser un proceso de participativo, ¿cierto?, que nos permita definir como comunidad de la Universidad de Chile cómo vamos a abordar cada una de estas áreas, y la política, por tanto, empezaría con la definición del funcionamiento de cada una de estas áreas y luego con su implementación. Que esa es nuestra propuesta en síntesis, y bueno, la idea ahora es abrir el debate y recoger las visiones de ustedes. Gracias, Marcela. Ya hay comentarios en el chat. No sé si... hay un comentario... Bueno, hay varios que se respondieron en tu presentación, yo creo. Y luego está el comentario de Carmen Andrade. Y al tiro te doy la palabra, María Paulina. Dice: buenos días, como Dirección de Igualdad de Género lamentamos la ausencia de la perspectiva de género en el proceso de construcción de esta política. Hay abundante evidencia sobre el rol que juega la producción de conocimiento científico en la reproducción de un orden de género basado en la valencia diferencial de los sexos. Diversos estudios han develado y cuestionado los sesgos sexistas y androcéntricos en los contenidos y presupuestos de la ciencia, sin duda. Estas cuestiones, ¿en qué instancias se debatirán? ¿La política de investigación los considerará? Marcela, yo creo que... No, hola Carmen. Fíjate que yo anoche estaba pensando que Carmen iba a decir esto. Sí. Marcela, Sí. discúlpame, dame medio segundo. Mira, yo no sé si soy muy disruptiva en esta comisión, pero ¿sabes qué me pasó? Que todas las comisiones, y las otras son disciplinares, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿dónde se van a plantear estas cuestiones? Y me pareció que lo más cercano era en la discusión sobre la ética, por eso el comentario. Sí, yo estuve pensando sobre eso porque pensé, te vi en la lista y dije, Carmen nos va a poner este tema. Y mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú pones ahí, pero el tema es, para esta fase de lo que estamos haciendo, no veo la necesidad de incorporar perspectiva de género. Sí, me parece necesario incorporarlo, y ahí hay que darle la vuelta en lo que es la formulación de los reglamentos, ¿cierto? El acercamiento, tal vez ahí hay algo, ¿ya?, de eso.
Por supuesto, en lo que es evaluación ética de los proyectos siempre está incorporada la perspectiva de género, ¿no? Pero esta cuestión no va tan al detalle, sino va más bien a lo que es el abordaje institucional. Entonces, yo de verdad no lo veo tan evidente en lo que nosotros estamos proponiendo acá, en este minuto. Y sobre todo con lo que tú estás planteando, porque más bien lo que nosotros estamos trabajando es cómo se hace ciencia cautelando los aspectos éticos, tanto en materia con relación a lo que son los seres humanos, como en materia de lo que es la integridad científica, que tiene que ser, digamos, con lo que es la rigurosidad de investigación, ¿cierto? Las buenas prácticas, y eso es indistintamente de género. Fíjate, entonces, yo por lo menos no lo veo. No sé si alguien más lo ve y podemos abrir la conversación y debatir en conjunto. No sé si Laura puede decirme, puede aportar al respecto también. O tú misma, Carmen, ¿cómo lo ves? Porque efectivamente si uno piensa en las carreras digamos, científicas, ¿cierto? Y cómo damos mayor equilibrio en eso, por supuesto que ahí tenemos perspectivas, pero respecto de esta mesa, no lo veo en esta instancia que estamos haciendo. Perdón que meta la cuchara, pero Sí. completamente de acuerdo con la profesora. De hecho, nosotros tenemos un curso de ética en la Facultad de Ciencias y precisamente acabo de revisar las normas europeas e internacionales y dentro de los tópicos de estos programas del Horizonte 2020 está la igualdad de género, la gobernanza, el Open Access, la ciencia de la educación científica y la ética. Entonces me parece que si vamos a hacer algún cambio deberíamos incorporarlo de inmediato, para que no quede ahí. Por último, claro, si no es tocado, no es tan relevante en esta oportunidad, quizás se minimiza, pero ya está ahí. Entonces también sugiero que sea incorporado de inmediato. Claro, tal vez en términos de pensar las normativas, ¿no? Podemos tratar de visibilizar esa área. No sé, Laura, ¿cómo lo ves tú? Estoy plenamente de acuerdo que deba incorporarse el tema, pero como lo plantea Marcela, estamos en los lineamientos generales para poder incorporar todas las áreas en particular cuando se trate. Yo creo que también en los factores habilitantes, como por ejemplo los planes formativos, desde allí también esta mirada debe ir claramente propuesta y definida y desarrollada también. Pero vamos a ir haciendo como una especie de reglamento de esta propuesta, y en ella deberían estar presentes todas estas perspectivas. Ahora, desde el punto de vista de los pilares, digamos, los principios fundamentales de la propuesta, son principios fundamentales que justamente están también hablando de respeto y la responsabilidad frente a los sujetos que participan, y allí se incluye lo que es la perspectiva de género, obviamente. Ahora tal vez se tenga que explicitar escribiéndolo. Por ejemplo, poner sujetos y sujetas, no sé, o sea, ir hablando en ese sentido para ir ya marcando la presenciabilidad desde estos inicios que se está solicitando en estos momentos. Sí, claro, y algunos comentarios sobre eso. Perdón, vamos a ordenar un poco la discusión. Vale. Perdón, vamos a ordenar un poco la discusión. Como les dije, vamos a hacer 3 preguntas para ir juntando preguntas y hacer una respuesta completa. Y levanten la mano para solicitar la palabra. Muchas gracias. Está María Paulina Correa, después Silvia Núñez y después Víctor San Martín. Adelante. Ya, bueno, para cerrar la cosa del género, el tema del género, yo pienso que en el tema de, por ejemplo, declarar conflictos de interés o la exigencia de integridad o la exigencia de capacitación, eso es tanto a hombres como a mujeres. Entonces yo creo que en esta etapa en eso coincido más con la perspectiva de Marcela. Y luego obviamente que en la redacción se puede incorporar. Ahora, poner sujeta, esa palabra no existe, así que tratemos de buscar otra cosa que no disculpa tanto el lenguaje. Yo tenía algunas observaciones. Bueno, primero dar las gracias por el diagnóstico que hicieron y sobre todo sabiendo que tenían el tiempo tan en contra. En relación al tema de la integridad,
me parece que sí es deseable tener un paraguas institucional que nos permita abordar estos temas, sobre todo cuando de alguna manera las denuncias realmente constaten que hay alguna irregularidad en el desarrollo de algunos protocolos de investigación. Lo que sí me da un poco de miedo es esto de la prensa como una fuente de denuncia, ¿ya? Porque normalmente la prensa tiene un manejo muy pobre, por decir escasísimo, de cómo desarrollamos nosotros nuestro trabajo, y desgraciadamente tienen una llegada a la gente que es mucho mayor que la que nosotros podemos tener. Entonces, se pueden dar casos de denuncias que no son tales, pero la imagen de ese investigador o de esa investigadora queda dañada. Y el problema está en que algunas de las cosas que ellos hacen no las hacen otras personas. Entonces pueden quedar truncadas o cuestionadas líneas de investigación que pueden tener implicancias en el tema terapéutico o de la calidad de vida de algunos pacientes, y eso a mí me parece que es muy preocupante. Entonces, en este paraguas institucional que nosotros deberíamos apuntar a crear, también tendríamos que tener un mecanismo de incentivo para que no haya este tipo de denuncias que sean fraudulentas. O sea, lo que no queremos es que haya esta cosa que hay en la televisión de mande su denuncia por WhatsApp, fono denuncia, eso no lo queremos. Y porque, por otro lado, cuando esto se ponga en marcha, si tenemos un mecanismo de esas características, es que olvídense la cantidad de denuncias que nos van a llegar y a saber ahí cuántas en realidad son realmente, llevan detrás una irregularidad que sea fehaciente. Entonces, no digo que haya que descartar esta fuente, pero digo que tenemos que manejarla con cuidado, ¿ya? En el tema de los conflictos de interés, me pareció interesante que ustedes pusieran como una fuente potencial de conflicto de interés la relación con el Estado, pero me parece que solo tenerlo en relación a los aspectos políticos es limitar ese potencial conflicto de interés, porque uno puede tener una relación con una administración pública que no es de carácter político, es de carácter técnico, y eso también puede constituir un conflicto de interés, ¿ya? Yo, por ejemplo, en el INTA tenemos muchas personas que tienen relaciones con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud, y muchas veces estas personas asesoran a los ministerios en la formulación de normas técnicas, y después son las mismas personas las que evalúan esa norma técnica. Entonces ahí hay un conflicto de interés que se genera y que es necesario reportar, ¿ya? Entonces, yo sugiero que también incluyamos relaciones con el sector público. No digo que no haya que tener esa relación, simplemente digo que hay que revelarla, ¿ya? Así como revelamos las relaciones con el sector privado. En el punto relativo a la capacitación institucional, eso me pareció sensacional, ¿ya? Y yo incluso añadiría que esto debería ser obligatorio o debería ser una parte que se considera en la calificación de los académicos, ¿ya? Yo sé que a la altura del profesor asistente a uno se le exigen que haga cursos de formación y eso puntúa en la calificación. Bueno, yo considero que esta parte de la formación ética debería ser transversal para todas las jerarquías, incluso para las dos carreras, o para las tres carreras académicas, y que debería ser parte de la calificación de los académicos, ¿ya? Debería estar incluida como tal, porque si no, no nos aseguramos que realmente estas personas tomen estos cursos de capacitación, y cuesta mucho organizarlo, hay que evaluarlo, hay todo un trabajo detrás. Y bueno, para concluir, para no alargarme mucho, el tema que yo había planteado al principio, que era esto de la ética en el uso de datos y de los biorecursos, yo creo que también debería ser un tema que tendríamos que abordar desde un punto de vista institucional. Primero porque no hay una normativa concluyente, como en el caso, por ejemplo, de la declaración de Helsinki. Hay una declaración de Taipei, pero eso no ha dado lugar a un desarrollo normativo como dio Helsinki. Entonces todavía aquí hay muchas lagunas en cómo manejamos los datos de los participantes, los datos de bases de datos que son parte de la administración pública, o los biorecursos. Lo otro también que hay que tener en cuenta aquí es la potencial participación del sector privado en el mantenimiento de los biobancos, ¿ya? Porque, por ejemplo, Francia, que tiene una normativa bastante desarrollada, reconoce que indefectiblemente el sector privado tiene que ser parte de esto para mantener estos biobancos por la cantidad de recursos económicos que esto involucra. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con establecer fronteras entre hasta dónde puede intervenir el sector privado en establecer responsabilidades o cuáles son sus derechos. Y por eso creo que es importante empezar a conversarlo desde ya. Y finalmente, creo que es importante desde el punto de vista institucional, porque si vamos a tener un biobanco, yo creo que al final, por esta cosa de los recursos económicos que involucra, va a ser un gran biobanco de la Universidad de Chile. No creo que sea un biobanco solo de alguna unidad académica.
y quizás a eso es a lo que tenemos que aspirar. Entonces, ponerlo en la discusión desde el principio, como tendiendo hacia esta formación de un biobanco de la Universidad de Chile, es importante hacerlo desde ya. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, María Paulina. Silvia, vamos a contar, como les dije, tres o cuatro comentarios para hacer una respuesta a un comentario general. Hola, bueno, yo en realidad creo que ya se respondió un poco lo de Carmen, solo quería comentar que se está trabajando en forma simultánea, eso lamentablemente tiene el problema de que no todos uno tiene que escoger a qué mesa asiste, y yo creo que a muchos de ustedes les habría gustado participar en otra. Es el tema, yo estoy participando también en la mesa de ciencias exactas, y el tema de género ha sido transversal en todos los puntos que se han tocado. Por lo tanto, creo que por eso nunca me llamó tampoco la atención de explicitar en este ámbito, porque es algo que es como intrínseco en esta área, sin que existiera, digamos, la perspectiva de género, siempre estuvo presente por muchos tipos de razones en las consideraciones éticas. Y en particular eso era lo que quería señalar, y me pareció súper interesante lo que decía María Paulina respecto a lo de formación y capacitación. Es algo que también se está abordando en otras mesas, y lo de las capacidades, lo de la infraestructura transversal, o sea, volver, digamos, a una posibilidad de tener instrumental compartido, así como ya mencionaba, el biobanco. Hay muchas áreas en las cuales se puede sacar mucho más provecho si se trabaja en una lógica de infraestructura institucional y no de cada unidad académica. Bien, gracias, Silvia. Víctor, justo se fue Víctor. Víctor, ¿nos escuchas? Ahí viene. Le agradecería, está sin micrófono Víctor, le agradecería ir bajando las manos a medida que vayan hablando. Ok. Disculpen, estaba enchufando el equipo y se me estaba acabando la batería. A ver cómo bajo la mano. Bajar la mano ya. Oye, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, estoy interesado en este tema, porque por una de esas cosas estoy en el DPP, el Departamento de Posgrado Postítulo, y por una de esas cosas de la vida de doctorado es en ética, y tengo cierta especialización en bioética. Y perdónenme la ignorancia, soy nuevo en la universidad, sobre el tema de género, discutiendo en protocolos y en actuaciones que son de sujetos investigadores, me parece que no cabe ahí, digamos, porque no tendría la relevancia que debería tener. Sin embargo, no sé, y aquí ustedes me pueden corregir, que la universidad tiene o debería tener, digamos, una política general de ética de la investigación, un planteamiento general, breve, con principios que sean fundamentales, principios generales, donde estuviese claramente establecido el tema del género, porque es el acceso, digamos, a la investigación y al financiamiento lo que está en cuestión hoy día en Chile y en el mundo, por parte, digamos, de un sesgo de género en el financiamiento, digamos, y en el acceso de investigadoras por igual, y de otros también, de otro tipo de investigadores. Y después de ahí bajar, digamos, a algunos principios que son por área, que es lo que mencionaba también Marcela adelante. O sea, de ahí para abajo ya aparece la cosa muchísimo más clara, y a partir de ahí recién, digamos, una regulación o unos ciertos objetivos mucho más específicos para los SEC, que sería lo más, que sería como la bajada que veo yo. Ahora, efectivamente el tema de la capacitación es para mí súper relevante en esto, porque en esto de la ética,
puede haber mucho talibanismo si es que no hay talibanismo moral, digamos, si es que no hay una formación adecuada, y ahí van a discutir los principalistas, digamos, los informes Belmont, y van a discutir, digamos, más contextuales, digamos, de una ética mucho más procedimental. Entonces yo creo que ahí hay que meterle mano al tema previo de que existen distintas corrientes y de que tienen unas aplicaciones diversas también al mundo de la ciencia. No sé si esto aporta, pero por lo menos en el tema de género, que a mí me parece relevantísimo, tiene que estar en los principios generales de una política de ética en la investigación de la Universidad de Chile. Bajarlo hacia los comités de ética científica o hacia las cuestiones de carácter procedimental sería quitarle la importancia que tiene. Así, en eso coincido con muchos de los que han hablado antes. Solo eso. Tenía un montón de cosas más, pero con este tema de la batería se me olvidaron. Pero ya se podrá conversar mucho más. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Víctor. Marcela, ¿quiere hacer un comentario a estas tres intervenciones y después seguimos con la otra? Ya, sí. Sobre Paulina, yo creo que estamos, Paulina, muy de acuerdo con lo que tú estabas planteando con el tema de la prensa. Tal vez digamos, nosotros no estamos diciendo que la prensa tiene que ser un canal de denuncia, lo que estamos diciendo es que hay denuncias por la prensa. Y lo que queremos es justamente evitar eso, a través de un mecanismo institucional que no implique la necesidad de ir a denunciar a la prensa, porque la misma universidad no tiene un procedimiento. Entonces, eso es lo que buscamos. En términos del Estado, sí, nosotros estamos pensando en la relación con las entidades públicas, con los ministerios, ¿cierto? Porque, o sea, todo este problema de las asesorías que tú planteabas también las estamos... Entonces, tal vez especificar más que Estado, organismos del Estado, tal vez queda más claro, que decir Estado y política, la política y el Estado. Administraciones públicas. La administración pública, claro, una cosa como más precisa. Que decir, claro, incluso si pones central, regional y local, ya hasta las municipalidades las metiste ahí. Entonces, claro, podría ser central, regional y local, claro. Eso queda como más preciso. Yo creo que podemos hacer esa aclaración. La capacitación institucional obligatoria, sí, también la vemos como un requisito obligatorio. Habíamos pensado en realidad en las dos carreras, no en las tres. O sea, tú estás pensando en adjunto también, ¿cierto? Sí, porque al menos en el INTA hay mucho profesor adjunto que dirige tesis. Claro. Y ahí también hay que tener cuidado con el manejo de los aspectos éticos. Y de hecho no pusimos dos carreras y las tres carreras, sino que pusimos carreras jerarquía académica más. O sea, carrera académica nomás, y tal vez es bueno precisar que es la carrera docente ordinaria. En la docente puede que no desarrollen ellos los protocolos, pero sí dirigen tesis, y a veces esas tesis se nutren de investigaciones que ya se hicieron, pero igual hay aspectos éticos involucrados, sobre todo uso de datos secundarios, cosas así. Entonces, sí, por eso pienso que la carrera docente también debería ser parte de esto, y por la misma lógica de la adjunta. Claro, nosotros discutimos ese punto la semana pasada con mayor detalle, y claro, también veíamos, no veíamos el tema de las tesis en la carrera docente, pero sí veíamos que hacen docencia. O sea, también donde pueden incorporar en la docencia, entonces era en el fondo obligatorio para todos, era un tema necesario. Además, y claro, que, por ejemplo, en el hospital clínico puede haber mucho profesor adjunto también. Y ahí también hay investigación involucrada, datos de uso de pacientes, cosas así. Entonces, por eso creo que sí es como oportuno considerarlo. Yo no, al principio yo no lo había pensado, lo confieso, pero después dándole más vuelta, me hizo sentido. Sí, a mí también me hace sentido ese tema. Y sobre el tema de los biobancos, claro, súper de acuerdo también con lo que decía Silvia, que en cierta forma tocó ese punto también. El hospital tiene un biobanco. El hospital tiene un biobanco. Sí, sí, aquí yo estoy presente como representante del biobanco del hospital. De hecho, después quería dar mis apreciaciones al respecto. Ya, entonces tú puedes, Gerardo, complementar esa parte, pero digamos en términos generales lo que nosotros vemos también es cómo
dejamos de trabajar en compartimentos estancos y utilizamos los recursos de la universidad para trabajar como universidad, digamos, completo. Entonces, va muy en la línea también de eso. Y en el caso de Víctor, de los principios, sí, yo creo que lo que podemos hacer, que de cierta forma está implícito, Laura lo dijo también en los principios, está el reconocimiento y respeto, responsabilidad, hablamos, no leí las definiciones por cuestiones de tiempo, pero en las definiciones de los principios sí abordamos los temas de justicia, responsabilidad, ¿cierto?, con la sociedad, reconocimiento a los sujetos. Entonces, por ahí me parece que lo podemos visibilizar también como parte de los principios. Ahora, porque eso va a permitir también que cuando esté la definición de los reglamentos, tengamos un acorde con los principios generales que estamos planteando. Así que sí, creo que lo podemos trabajar en eso. Marcela, yo me refería al tema del principio de género. Lo que pasa es que como hace pocos días atrás se incorporó ese como el quinto principio del modelo educativo de la universidad, pudiese estar también presente en esta política. No me refiero a los principios de bioética, digamos, ni a los principios me refiero a los principios de la ética y la investigación en la universidad, y no a los principios clásicos, sino que a los que animen la política de investigación, o sea, la política de ética de la investigación en la Universidad de Chile. Era el tema, me refería al tema de género, que estuviese presente en el nivel de los principios ahí, no en el tema de los más específicos propios de la disciplina ética propiamente tal. Es que nosotros estamos planteando 7 principios que los definimos más allá del informe Bellman, es decir, avanzar un poco más, sobre todo en el ámbito de lo que es la responsabilidad social de la ciencia. Y ahí tenemos el principio de reconocimiento, de responsabilidad, donde creo que puede incorporarse en el de reconocimiento, puede incorporarse el tema de género. Lo podemos discutir, pero vamos a tomar nota de eso, de ver cómo lo incorporamos. El informe Bellman es del 79, entonces como que han pasado varios años al respecto, y toda la comunidad europea está en mucho más allá que eso. Entonces, de hecho, no supe hacerlo acá en el chat, pero le acabo de mandar a Emilio todos estos links de innovación y todo lo que está en Europa. Entonces, si nos queremos acreditar, por eso sugiero también que sea incorporado. Sí, bueno, de hecho, el Código Europeo de Conducta para la Integridad Científica tiene 4 principios, nosotros los tomamos los 4. Cambiamos, ajustamos la redacción, pero tomamos los 4, que son confiabilidad, honestidad, respeto y responsabilidad, ¿no? Y eso los incorporamos y sumamos el principio de reconocimiento, cooperación y sustentabilidad. Entonces estamos en la línea también de lo que se está haciendo en la Comunidad Europea. Sí. Marcela, mira, yo creo que así como estamos en la línea de la Comunidad Europea, es importante estar en la línea de la propia Universidad de Chile, ¿no? A propósito de lo que tú misma decías, de no actuar como compartimentos estancos. Mira, no es casual que la Universidad de Chile haya elaborado recientemente una política de buenas prácticas laborales que va a regular, ¿no es cierto?, todo el tema de relaciones laborales y que tenga como un principio eje la igualdad de género y no discriminación. No es casual que el modelo educativo de la universidad haya sido actualizado recientemente, como decía Víctor, para incorporar como principio la igualdad de género y no discriminación y como competencia genérica. O sea, lo que estamos diciendo es que los estudiantes que egresan de la universidad van a haber adquirido estas competencias. Entonces, resulta al menos discordante, contradictorio, que en algo tan importante como es la investigación, esto no esté. Y busquemos como, ¿dónde la podemos poner junto con el respeto? ¿Por qué no la ponemos como lo ha dicho la Universidad de Chile? ¿No? Porque la ética de la investigación, en términos de lo que es la evaluación de los proyectos, que nosotros no estamos tomando ese nivel, porque ese es un nivel que viene después de esta cuestión más general, sí se incorpora la perspectiva de género. Ahí sí, por supuesto, en la evaluación hay perspectiva de género, pero lo que estamos mirando aquí es integridad en la investigación y una estructura que permita ver ética de la investigación, que es
Evaluación de proyectos de investigación en relación con la protección de los derechos de los seres humanos. Y en la evaluación de la protección de los derechos humanos, sí, de los seres humanos que participan en investigación, sí hay perspectiva de género, eso por supuesto. Y cuando se trabaja en Víctor, eso... si quiere incorporarlo a nivel de principio general, en ese sentido es que también yo me refiero, no en lo específico, sino como principio general de la política. Yo no sé, Raúl, ¿cómo lo ves tú, Raúl, Laura? Bueno, yo creo que ahora tendríamos que partir por definir qué es lo que estamos entendiendo por principio, ¿no? Y de qué manera podríamos diferenciar la noción de principio de lo que aquí se, digamos, plantea como perspectiva de género. Porque me parece que ahí hay, ¿no es cierto?, un deslinde conceptual que es necesario tener en cuenta. Porque si hacemos caso omiso de esa diferencia, en realidad estamos incurriendo, en cierto modo, en una confusión que puede ser fatal y que puede, al final de cuentas, llevarnos a una discusión bizantina, ¿no? Entonces, las personas que intentan, ¿no es verdad?, plantear una perspectiva de género, tendrían que clarificar si efectivamente están aludiendo, ¿no es cierto?, en el mismo sentido en que nosotros manejamos la noción de principio, razón por la cual los incorporamos en una lista que fue la que Marcela, digamos, planteó. Yo creo que esa es una exigencia de método que es necesario tener en cuenta en este momento para poder avanzar en esta discusión. De lo contrario, va a parecer que estamos defendiendo posiciones, ¿no es cierto?, sectoriales, que es lo que no nos conviene de ninguna manera. Yo aclaré en el chat a qué nos referimos. La perspectiva de género no es el principio es la igualdad de género y la no discriminación. En ese sentido tiene razón Raúl, pero no estamos hablando de la perspectiva de género como principio, sería un error conceptual. Sí, gracias. Yo creo que estos principios comandarían de alguna manera toda la política que se está definiendo. O sea, no es que luego de la política apliquemos estos principios. Yo creo que eso hay que tomarlo en consideración y con la no discriminación, el respeto, etcétera, etcétera, yo creo que se incorpora la igualdad de género sin duda. La igualdad de cualquier miembro, o sea, de cualquier miembro de la comunidad o cualquier académico o funcionario o estudiante. No creo que haya posibilidad de dar discriminación en los principios que nosotros estamos estableciendo. Si les parece, seguimos en virtud del tiempo. Marcela. Sí, claro, sí. ¿Sí? Ya, está Alfredo Molina de Odontología, luego Daniela Núñez y Gerardo del Biobanco. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que felicitar el trabajo de la mesa. Me gusta mucho la propuesta. Encuentro que es sumamente necesario tener estas definiciones y esta especie de articulación de estos aspectos a nivel central. Me parece excelente la propuesta que están haciendo. Nosotros, de hecho, desde la facultad, en la Dirección de Investigación, estoy trabajando con delegados de los distintos departamentos de las unidades justamente para crear una especie de mesa técnica que nos ayude a tener estos temas. Por lo tanto, me quedo a disposición y la facultad, estoy seguro que queda a disposición para el trabajo que ustedes necesiten ayuda y se contactan con nosotros y estaremos dispuestos. Sí quiero hacer dos comentarios que me parecen relevantes y que me parecen preocupantes también. Con respecto al tema de la prensa, o sea, yo creo que la prensa no es el problema. Ojalá que haya muchas denuncias por la prensa, no olvidemos que muchas de la contingencia social que estamos viviendo ahora se deben justamente a denuncias que hace la prensa. El problema, y no podemos por lo tanto demonizar la mala prensa y aplaudir solamente cuando tenemos prensa positiva, ¿cierto? El problema no es la prensa, el problema es cuando tenemos una respuesta institucional que es débil y que no está acorde con los tiempos y la exigencia ética y moral que tenemos en la sociedad actualmente. Por lo tanto, yo creo que teniendo una articulación y una buena institucionalidad, haya prensa buena o mala, eso da lo mismo porque nuestra institución va a estar protegida por estas normativas fuertes y con principios claros que van a justamente velar porque la investigación que haya que hacer sea hecha de manera adecuada. Y lo otro que quería comentarles es que desde mi experiencia en la universidad, desde pregrado, posgrado y ahora como académico,
siempre ha estado esta ambigüedad de quién se hace cargo de este tipo de denuncias. Por lo tanto, solamente para reforzar la importancia que tiene esta normativa, porque muchas veces nos encontraba con situaciones que decía, bueno, ¿a quién denuncio? ¿Qué se solicita? ¿Una investigación sumaria? ¿Es un académico frente a otro? ¿Va a haber una confrontación? ¿Cómo resguardamos la identidad del denunciante? Yo creo que teniendo esta mesa técnica, esta normativa y esta articulación central, podemos justamente proteger al denunciante que muchas veces no hace o no solicita estas investigaciones por medio de represalias que ustedes comentaban que salía muchas veces en las respuestas de las distintas unidades. Así que bueno, eso, felicitaciones y estamos a disposición para lo que requiera la mesa. Muchas gracias, Alfredo. ¿Daniela? Hola, buenas tardes. Bueno, yo trabajo en la Oficina de Equidad e Inclusión y aprovecho de disculpar a la directora, que es Maribel Moracurriao, que iba a estar presente también, pero se topó con una sesión de un curso de inclusión social que está moderando en este momento. Bueno, sumándome un poco a las palabras de la profesora Carmen Andrade, también quería consultar por el enfoque inclusivo de esta política. Considerando también la existencia ya de una política de equidad e inclusión estudiantil y del modelo de desarrollo del estudiante. En ese sentido, quizás voy muy al detalle, pero me queda la duda respecto, por ejemplo, al manejo colaborativo de la información para incentivar la investigación. En nuestro caso, a nivel central, en cuanto a los temas que atañen a equidad e inclusión, el manejo de datos es un temazo, porque no se comparten los datos, sobre todo cuantitativos, lo que entorpece en demasía las acciones que se puedan tomar también con los estudiantes, y no solo a nivel de informe técnico ejecutivo, sino también para hacer investigación dentro de las respectivas áreas de trabajo, que son particularmente interculturalidad, discapacidad, diversidades sexuales y de género, y diversidad socioeconómica y territorial. Por otra parte, la accesibilidad de la información. Creo que se escucha, perdón, la calle. ¿Qué va a pasar? Se escucha bien, no te preocupes. Ya. Comerciales, perdón. De la accesibilidad de la información, porque existe un predominio también de la información en formato escrito. En nuestro caso hemos visto también lo valioso que es poner a disposición la información en otros formatos como audiolibros, por ejemplo, para llegar a un público más amplio, y que no siempre tiene las condiciones para la lectura. Lo otro también es la vinculación con el medio, cómo se da en el caso de la investigación, para que no quede encerrada o entronizada dentro del mismo mundo académico y pueda compartirse también con la ciudadanía. Y bueno, en el caso específico de la inclusión y los grupos con los que se trabaja a partir de la política de equidad e inclusión estudiantil, nos topamos a menudo con experiencias que hablan de estudiantes que hablan, por ejemplo, del extractivismo epistemológico en las comunidades indígenas, que no está muy normado dentro de la universidad, o también la falta de retribución de los y las investigadores al momento de hacer investigación en comunidades, ya sean indígenas o organizaciones de otro ámbito. Eso quería consultar y poner un poco sobre la mesa. Gracias, Daniela. Anoté todo, lo vamos a contestar después de la intervención de Gerardo. Gerardo, por favor.
Hola, hola a todos. Bueno, yo soy Gerardo Donoso, soy el coordinador del Biobanco de Tejido de la Universidad de Chile. Principalmente yo estoy aquí presente bueno, por los temas que se han tocado acá, que son súper relevantes, el tema de los datos. También un poco para hacer difusión de lo que es el Biobanco de Tejido, porque me he encontrado con muchas personas que no conocen la labor que realizamos o de frente no saben que existe un biobanco en la Universidad de Chile, y la idea es que potenciemos el biobanco en todos los aspectos. Ese es como el punto, porque finalmente el biobanco está al medio de la parte técnica y ética de todo lo que es la investigación en seres humanos. Ese es un punto como súper importante. Con respecto, me parece muy excelente en realidad que los ejes de política ya estén tocando el tema del manejo de datos. Es un tema súper relevante actualmente. Yo personalmente me encuentro especializándome en lo que respecta a datos, en informática médica principalmente, y también en ética. Por lo tanto, es un tema súper atingente por lo que respecta a los biobancos actualmente. Entonces, mi pregunta, las plataformas digitales que van dentro de los ejes de política que mencionan, es principalmente para hacer gestión ética con respecto a las solicitudes, o apuntando eventualmente a un consentimiento electrónico o dinámico. Esa es como la duda que me quedó. Bien, gracias, Gerardo. Marcela, ¿quiere Sí, comentar? ¿Delegar a alguien que responda? si alguien quiere, si alguien quiere responder de la mesa, no sé, Laura, Raúl, Marco, Silvia. Sí, yo quisiera responder lo que preguntó Gerardo respecto de el tema de los sistemas de información. ¿Es eso, cierto? Esa es la pregunta como en particular, ¿cierto? Claro, principalmente cómo los TI vienen a solucionar, o dentro del eje de política, cómo lo quieren implementar. ¿Cuál es el punto que ustedes piensan que es razonable, obviamente, orientarse? Porque también, por ejemplo, existen hartos puntos que son como bien, quedan siempre como en la mitad. Por ejemplo, el uso, por ejemplo, del banco de datos generales, que eventualmente debería existir una instancia de banco de datos generales que pueda hacer, no sé, ciencia abierta, etcétera, o sea, Big Data, futuro, no sé. Pero ese tiene un revete ético súper importante que va de la mano con presupuestos de infraestructura en el sistema informático. Entonces, de repente, la administración no entiende ese punto y no invierte eventualmente en seguridad informática, que va muy de la mano con la protección de los datos personales. Entonces, no hay como un link. Entonces, dentro de las políticas también eso lo tienen como incluido para hacer como impulsar este tipo de upgrade con respecto a lo que es datos. Sí, es que son dos, lo voy a separar en dos partes como para tratar de explicártelo brevemente. Por una parte, la política de datos de esta mesa efectivamente empezó a trabajar en concordancia en lo que está haciendo la ANIT respecto a esta política de datos de investigación. En el documento en extenso va a haber una propuesta que es un trabajo no de solo la Vicerrectoría de Investigación, sino que de la Vicerrectoría de Tecnología de la Información y el CICID, para integrar lo que se llama el gobierno de datos, donde la universidad se hace cargo de sus datos y genera todos estos mecanismos que tú mencionas de seguridad, de protección, de los temas éticos que también se van a considerar. Y por otro lado existe el tema de los sistemas de información para investigación, donde efectivamente la universidad tiene deudas importantes. O sea, en estos momentos nosotros como Vicerrectoría de Investigación tenemos un sistema de registro, proyectos, publicaciones que cumple una función, cumple un objetivo, pero cuando, por ejemplo, en el caso del CICUA, ellos necesitan cruzar, saber qué proyectos necesitan certificaciones en animales y poder hacer un registro y un seguimiento de eso, no existen sistemas. Entonces, efectivamente, el avanzar a sistemas ya más específicos, probablemente en el documento en extenso se podría hacer un poco más explícito.
porque está mencionado en general, bueno, no en esta mesa, sino que en la mesa de investigación 1, de mejorar los sistemas de información y de gestión, pero quizás acá en la parte que nos competía de datos, poner un poco más específico que incluye los sistemas de información que son muy particulares y muy específicos y que necesitan niveles de seguridad precisamente para que no se filtre cierta información más sensible. Gracias, Marcela, Leonardo. ¿Laura? Sí, quisiera responder un poco a una de las preguntas que hacía Daniela Núñez, con el tema, ¿no es cierto?, de la inclusión. ¿Ah? Si bien es cierto que es una tarea pendiente para los comités de ética, tanto, ¿no es cierto?, de medicina como de ciencias sociales, el hecho de generar un soporte para poder avalar las investigaciones y la participación de personas con discapacidad en esas investigaciones, lo que va a llevar, ¿no es cierto?, a todo un proceso de adaptación de consentimiento informado, de seguimiento y de reclutamiento de los participantes. Entonces, son tareas pendientes que los comités van a tener que ir actualizándose e incorporándose. ¿Ah? Y de todas maneras, ¿no es cierto?, toda la diversidad de personas participantes sigo respondiendo al igual que la participación que hice anteriormente, o sea, dentro de los principios que están como principios ejes, la construcción de esta política, están representadas de como toda la diversidad de personas que puedan participar en investigaciones. Y quiero acotar también que la política no solamente es para investigación, sino también para innovación y creación. Entonces, cuando se habla de inclusión, personas con discapacidad, por ejemplo, todo el tema de la innovación se cruza directamente con la investigación. Con la creación de dispositivos, de ayudas técnicas, van siendo incorporadas también de esta misma manera, o sea, de qué manera se van a distribuir los recursos para generar estas ayudas técnicas para que nuestros estudiantes con discapacidad puedan incorporarse, por ejemplo, a los planes de estudio y puedan tener acceso también a los diferentes lugares de la misma universidad. Sí, y un poco para complementar lo que decía Laura, todos esos temas que planteaba Daniela, que son muy importantes, también lo que está planteando Gerardo en términos del acceso a datos, bueno, son parte de lo que nosotros estamos planteando en términos tanto de tener normativa en el ámbito de buenas prácticas, donde, por supuesto, cómo hacemos investigación en personas en situación de discapacidad, como planteaba Daniela, van a ser parte de la discusión de nuestra propia política de ética en investigación. Entonces, eso lo vamos a abordar en ese nivel. Lo que estamos planteando ahora es el nivel de cuál es la estructura que proponemos para comenzar a definir el contenido, ¿no? Y ese contenido va a ser posterior. Gracias, Marcela. Carmen, ¿tienes la mano levantada? ¿Se te quedó levantado o quieres hacer algún comentario? No, se me quedó levantada. Gracias. ¿Hay algún otro comentario? Críticas, sugerencias, propuestas? Todas son bienvenidas. Yo quería comentar una cosa que, bueno, estas instancias y las que tuvimos anteriormente en el desarrollo de esta propuesta, en realidad hemos tenido muy buena recepción en la comunidad y sobre todo que es un cambio, o sea, con los factores habilitantes que mostró Marcela, los primeros sobre todo, que de una normativa de ética e integridad y asociado a formación de nuestra comunidad, yo creo que nos evitaría muchos problemas. O sea, de repente tenemos miedo al comité este de integridad que va a recibir muchas denuncias o que los comités se les va a sobrecargar el trabajo. Si es que nos ponemos muy estrictos en una normativa, yo creo que el hecho de formar a nuestra comunidad, académicos, estudiantes, funcionarios, nos va a permitir tener una integridad en investigación, innovación y creación sin la necesidad de estar buscando faltas, digamos. Eso automáticamente va a disminuir las faltas, va a disminuir los errores involuntarios, muchos de ellos, que se crean.
Así que la visión de esto es más bien trabajar en comunidad, formarnos y evitar que ocurran estos problemas, ya sea por faltas para la integridad, pero también por desigualdad de género, injusticia, poca accesibilidad de grupos minoritarios, etcétera, etcétera. Todo esto que ¿cómo se llama? Los comentarios que se han sugerido acá. Así que estamos como bien positivos y esperanzados con respecto a esto, en que sí va a cambiar una forma de ver toda la actividad con la universidad. Carmen y María Paulina. No, disculpa, es que no he podido, no, estoy con problemas Ok. para bajar mi mano. Es que la No me bajaste y la hagas caso. subiste. Ya, Sí, ok. sí, no me hagas María, caso. Reacción la profesora, ahí tiene que apretar y sale la manita. Sí, no, sí sé dónde, Ah, ya. pero no me resulta el... Gracias. María No, yo Paulina. solamente quería preguntar si necesitan algún tipo de ayuda como para aterrizar estas ideas, porque por ejemplo en la cosa de la capacitación quizás uno podría sugerir algunas áreas en las que sería como deseable tener algunos cursos, sobre todo que algunos de nosotros sí hemos tenido que hacer cursos y a veces hemos tenido que hacerlos fuera, ahora con la cosa online obviamente que todo facilita, pero sí traer esos cursos quizás en español o dentro de la institucionalidad de la universidad como para que estén disponibles también para estudiantes. Entonces a lo mejor eso podría ser una manera útil de aterrizar esa parte que quizás es más fácil, pero no sé si están pensando todavía en hacer eso ahora. Entonces no quiero disrumpir el trabajo que están haciendo, por eso lo pregunto. Pues. Sí, bueno, sí, esa va a ser la parte, y ahí es muy útil, ¿no? Hay muchos cursos, ¿no? Hay muchos cursos que se pueden hacer a distancia. Yo miraba, por ejemplo, la Universidad del Desarrollo tiene contratada unos cursos online y con eso certifica a sus académicos e investigadores. Nosotros tenemos capacidad para hacer cursos también desde los propios académicos de la universidad. Entonces, tenemos que pensar cuáles son las alternativas que tenemos, y eso va a ser parte de la fase de discutir la formación, digamos, pero sin duda ahí, por supuesto, yo escuchando los comentarios veía que, claro, vamos a tener una discusión muy rica, implementando este proceso de discusión en todos los ámbitos, vamos a tener un proceso de discusión muy rico y creo que podemos avanzar mucho porque todos tenemos experiencias y miradas distintas, ¿cierto? Podemos contribuir a hacer una propuesta común, que nos sentamos todos representados y que podamos avanzar en el tema y tomando lo que decía Emilia, ¿no? Lo que hemos tratado y ha sido nuestro espíritu desde que comenzamos a trabajar es cómo instalamos la ética como parte de la cultura de la investigación, innovación y creación en la Universidad de Chile. Porque mucho de esto, y nosotros que trabajamos en el tema lo vemos que hay mucha resistencia, se piensa como una especie, ¿cierto?, de policía o de vigilancia, de sanciones, de restricciones, y nosotros lo que queremos es impulsar la investigación, pero ¿cómo impulsamos la investigación? Respetando las normas éticas, ¿cierto?, contribuyendo a la sociedad como universidad pública, ¿cierto? Y eso en conjunto, no como una imposición, sino como parte de hacer buena ciencia, buena investigación, buena innovación, buena creación. Y eso va a ser parte de una discusión amplia en que todos nos sintamos representados, va a ser un proceso. Es el que estamos proponiendo. Nosotros en el fondo estamos definiendo las directrices para llevar a cabo ese proceso y darle contenido a cada una de las áreas. Esa es la propuesta, en definitiva. Sí. Víctor. Y luego Silvia. Iba a decir algo muy similar a lo que está diciendo Marcela. El tema es cómo instalamos la ética para empezar. O sea, es una cosa ya muy transversal a la universidad y muy importante para toda institución, sobre todo viendo lo que está pasando hoy día en nuestro país y en el mundo. Digamos. Es un tema que mientras más se hable, mejor. Mientras más se socialice, mucho mejor. Y después hacerlo, como muy bien lo decía también Marcela, hacerlo al estilo nuestro, al estilo de la Universidad de Chile. Una ética democrática también, o sea, democrática en cuanto que sea participativa, que podamos construirlos todos, una suerte
acuerdos principales, digamos, de acuerdos de principio, de una reconstrucción como del imperativo categórico, pero compartido, del imperativo comunicativo más bien, que nos permita socializar y que nos permita también conversar en una óptica ciudadana, en una óptica del investigador que hace su investigación en forma libre, pero también responsable. Ese es el tema que nos puede dar la bajada a nosotros. O sea, nosotros no somos la Universidad de los Andes, no somos la universidad, ni siquiera la Católica de Chile, digamos, ellos tienen una ética bastante preformateada, por razones obvias, digamos. Acá el desafío es mayor todavía, porque ellos tienen que agarrar y aplicar, y se acaba. Acá nosotros tenemos que construir también una serie de principios que nos distinguen, y es una serie de principios de carácter general, universal, digamos, dialogantes, comunicativos, que exigen una conversación amplia y después una bajada también muy específica a la ética de la investigación en términos generales. Yo creo que hay que pensar mucho más en una cosa teleológica, más de carácter universal, que sirva para la capacitación de nuestros académicos y académicas investigadores, y de todo académico en términos generales. Es un marco mucho más amplio que tomar, digamos, un modelo donde nos vienen cápsulas y vamos capacitando a gente de acuerdo a las cápsulas, y claro, otras universidades lo pueden hacer porque tienen sus idearios bastante bien definidos en sus propias áreas, pero nosotros tenemos que construir el nuestro desde una perspectiva distinta, más participativa, más democrática. Sí. Gracias, Víctor. Yo creo que representa bastante bien lo discutido en esta mesa durante los 2 últimos meses, lo que acabas de decir. Así que yo creo que vamos en ese camino. Silvia. Sí, no, yo solo quería resaltar que la ética, todo lo que hemos conversado, las normativas, la formación, qué sé yo, a todo nivel, que es lo que se está mirando, digamos, no solo académicos, sino que partiendo desde los estudiantes, porque ellos también participan en iniciativas de investigación, requiere también tener nuestros comités institucionales con una calidad, una institucionalidad que respalde que efectivamente se respete en todos los ámbitos los aspectos éticos. Tenemos nosotros en este momento un comité institucional de cuidado y uso de animales que ha sido un cambio notable en cómo se desarrolla la investigación con los animales, con el resguardo de seres que no son humanos y que también hay que respetarlos, y eso es muy relevante, y en ese marco estamos trabajando en esta mesa, además en la integración de los otros comités que no son institucionales, que son individuales, que no tienen financiamiento. Por lo tanto, estamos tratando de desarrollar, junto con todas las otras mesas que están trabajando en este ámbito, todas las capacidades que faciliten que se pueda hacer una investigación responsable, de acuerdo con la sociedad, con las normativas y los estándares que tenemos en este momento en la sociedad, que han cambiado en los últimos años brutalmente, para bien, obviamente, y nosotros tenemos que ser capaces de tener capacidades institucionales que sean, que tengan la posibilidad de dar respuesta a estos requerimientos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Lo que partió como una mesa de ética en humanos ha llegado a ser una mesa que está mirando la integridad, que está mirando la bioseguridad para el trabajo de las personas que trabajan y de toda la comunidad, en cómo se desechan
los elementos en las distintas unidades académicas. O sea, hay mucho de esto. Este es un trabajo muy amplio y que está tratando de mirar la integridad científica. Por lo tanto, creo que esto es un trabajo largo que va a requerir mucho tiempo, algunos años. El comité SICUA nos demoramos, ¿cuánto, Emilio, en tenerlo? ¿Más de 2 años? Como 3, sí. Casi 3 años en tenerlo funcionando con el aporte de los investigadores, porque no hay una infraestructura mínima pagada, porque no habían recursos, pero esto se ha sacado adelante con el esfuerzo de los académicos que buscan esto, y eso mismo está ocurriendo en los otros ámbitos. Seguridad en humanos tiene una trayectoria mucho más larga, pero yo creo que aquí estamos dando un cambio trascendental en el marco general de la política de investigación de toda la universidad. Gracias, Silvia. Los 2 últimos comentarios, porque estamos en la hora ya, María Angélica Torres de Odontología y Carolina Vega también de Odontología. Muchas gracias. Yo creo que fui una de las primeras en colocar en el chat que me pareció que el diagnóstico que habían realizado había sido muy, muy bueno. Creo que es fundamental esto que están haciendo de poder trabajar y de llamar a una mesa de trabajo para poder integrar a las personas. Y por lo que dice Silvia recién, creo que ahí es donde me dieron muchas ganas de hablar, en realidad, para poder aportar un poco, en el sentido de que efectivamente el trabajo de los comités de ética en cada una de las unidades que tenemos en la universidad es fundamental. Creo que hay que reforzarlo. Creo que efectivamente se necesita tener un trabajo más mancomunado, en el sentido de que haya a lo mejor un momento, una reunión general de estos comités, de los comités que están acreditados y no acreditados, que tienen que acreditarse, porque yo creo que a ese fin deberíamos llegar todas las unidades de tener nuestros comités acreditados. Pero creo que debe existir como una mirada general también de la visión, cómo se tiene que evaluar los proyectos. Yo creo que igual hay lineamientos generales, pero hay puntos que siempre hacen que la entrega de los proyectos y la evaluación por los comités sea como algo complejo, que van y vienen en las conversaciones. Entonces, creo que debe haber una homologación, como un comité de armonización en el fondo de los comités de ética, bueno, partiendo porque ya el de SICUAL está como bien armadito y ha funcionado súper bien, pero de los comités de ética en investigación en seres humanos y social, creo que le falta esa como más conversación a nivel de la universidad propiamente tal. Ya solo para entender los problemas que se han tenido, porque a veces cuando se evalúan proyectos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, no sé, relaciones genéticas o relaciones con encuestas sociales, ¿no es cierto?, también eso como que es como delicado y tiene una valoración distinta, y siendo que en medicina, en ontología y bueno, ciencias sociales, antropología, tienen una visión diferente de eso, que por eso mismo pienso que deberían haber reuniones como generales para estimular la homologación de criterios dentro de la universidad. Solo esa es una pequeña propuesta. Muchas gracias, María Angélica. Carolina, y después de Carolina yo creo que, bueno, respondemos a las observaciones o comentarios y cerramos. Hola, gracias, Emilio. Bueno, yo soy de la Facultad de Odontología, soy integrante del Comité de Bioética y de Bioseguridad. Sé más o menos las necesidades que contamos en ambos comités, pero a mí me fascina lo que ustedes van a implementar, que son las capacitaciones. Permiso, me voy a mover un ratito. Respecto a que yo no soy académico, soy personal de colaboración y es bastante difícil poder capacitarse, ya sea en bioseguridad o en bioética. Ya, una, porque no están los recursos, y dos, porque a nivel nacional no hay ningún ente que pueda
dar una enseñanza como corresponde, o sea, certificada. Hay sí diplomados en ética. Ya voy a tratar de gestionar, poder optar este curso, y si lo hacen mediante a ustedes a esta mesa sería espectacular. Por otro lado, quería comentar, no sé si corresponde a esta mesa u a otra, es respecto a un tema bastante preocupante. Hace días atrás hubo una entrevista y ahí fue entrevistado el doctor Emilio Herrera respecto a la investigación en animales. Una entrevista que se dio en Canal 13, que lamentablemente fue mal enfocada, desinformada. Y bueno, durante estos días he participado en algunas mesas con activistas y la verdad es que hay gente que está muy organizada y quiero preguntar yo, ¿ustedes están al tanto de los temas de la FUNA, de alguna intervención que puedan hacer estos grupos activistas contra nosotros, los funcionarios de los bioterios o también de investigadores? Porque la verdad es que todo está en Google, ¿ya? Es cosa de colocar el nombre del investigador y aparece, y pueden que hagan funas y cosas más o menos serias, porque hay organizaciones bastante agresivas que pueden afectar la integridad y emocional también, psicoemocional del investigador y la investigadora. Entonces, no sé si corresponde a esta mesa o a otra, si lo tienen en mente, no lo tienen en mente, no sé. Esa es mi consulta. Gracias. Gracias, Carolina. Yo voy a hacer un comentario que en parte responde un poco a la observación de María Angélica y Carolina. Yo creo que una de las discusiones que tuvimos bastante importante es, de alguna manera, otorgarle más recursos a los comités justamente para la capacitación de sus miembros, porque actualmente los miembros de los comités están capacitados por motivación propia, autodidacta, y justamente es lo que falta, ¿no? Y con eso, de alguna manera, también homogenizar o estandarizar la forma de cómo evaluamos, y de acuerdo a la política que vamos a definir también, porque está todo articulado, ¿no? La articulación de los comités es una cosa fundamental para poder acreditar y demostrar que cada uno de los comités, si es que se mantienen de manera aislada, tiene las mismas facultades o tiene las mismas competencias sus miembros, ¿no? Entonces, la capacitación no solo de todos los miembros de la comunidad, sino de que la capacitación específica de los miembros de los comités es importantísimo. Y en eso, siendo académico o no académico, deben acceder también a esta capacitación, obviamente, para poder tener un comité funcional que realmente vele por los aspectos éticos. Con respecto a la FUNA, hay en las mismas capacitaciones en países desarrollados, en las mismas capacitaciones a uno se lo entrena cómo responder a esta FUNA. Afortunadamente, cada vez hay menos funas, o ha habido menos funas en Chile, y yo creo que responde un poco a la transparencia que han tenido los comités y a la mayor regulación que existe abiertamente. Entonces, si bien es cierto, aparecen reportajes como los que aparecí yo, que de la media hora que me entrevistaron pusieron 2 minutos, los que ellos querían, y que eran 2 minutos que no dije nada que no fuera, sino que dije que en el fondo el uso del modelo animal va a ir en disminución a medida que avance la tecnología y que todos nosotros queremos evitar finalmente el uso de modelos animales, pero actualmente no se puede, porque porque la tecnología no ha avanzado tanto y porque todavía depende el desarrollo de conocimiento en gran parte de modelos animales. Sí, y el Comité de Bioética Animal Nacional hizo un comunicado al respecto, el Colegio Médico Veterinario hizo un comunicado al respecto y el CICUA va a emitir un comunicado al respecto, pero son comunicados directamente al editor de Tele 13. No son comunicados abiertos, porque uno de los problemas que tiene este país, y que por eso no lo han hecho abierto, es que no hay regulación de investigación en animales. Ese reportaje se basa en una ley que está entrando al Congreso para evitar el testeo en cosméticos en Chile, que no existe, nunca ha existido el testeo de cosméticos en Chile,
pero están haciendo una ley porque los activistas justamente pusieron esto. Y no hay regulaciones específicas de investigación en animales. Se está haciendo el reglamento de la ley 20.380 que define algo de la regulación en investigación en animales, entonces estamos en vías de definir eso. Si ponemos la discusión abierta públicamente, es probable que recibamos más ataques que las defensas, porque Chile no tiene regulación al respecto. Entonces lo que estamos haciendo es demostrar que dentro de las instituciones como las universidades de Chile, la regulación es súper estricta internamente por los comités, como el CICUA, y que responde a normativas internacionales que sin ellas uno no puede publicar en revistas internacionales, no se puede ganar los fondos de financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay conversaciones y diálogos importantes con instituciones y con medios de prensa, a propósito del reportaje. Y no sé si se me queda algo. El tintero parece que no. Eso, pero con la formación uno aprende también a cómo responder a estos actos antivivisección. Y sin duda que la universidad debería establecer un sistema de seguridad más protegido. No tenemos acceso a muchas de las convocatorias de ataques, pero sí tenemos gente que está en las redes sociales de estos activistas y que muchas veces nos informan. Hay un día de conmemoración de algo, ojo, que van a hacer manifestaciones o actividades, y ahí nosotros, como CICUA, siempre le avisamos a los encargados de seguridad de cada una de las unidades. Eso sí, generalmente lo avisamos. Y que son 2 o 3 veces al año que se avisan, pero en los últimos, yo diría que 5 años no había ningún ataque. Así que ha bajado como un poco porque la gente informadamente de esos grupos ha entendido que no es la vía, sino que la vía es otra, es más bien a nivel de legislación, justamente por eso están convocando, o sea, están discutiendo esta ley, porque aprendieron que hay que meterse a través de los diputados, los senadores o los políticos, los que definen la ley en este país, y no ir a quemar un bioterio porque no tiene ningún sentido. Marcela. Sí, muy cortito nomás, porque estamos súper tarde ya en la hora, pero lo que decía María Angélica, de homologar criterios. Nosotros ya tenemos los estándares de acreditación, ¿no? Que están definidos cuáles son los criterios, entonces tenemos una base común. La cuestión es qué hacemos además de esa base común, y eso tendríamos que ponernos de acuerdo. Efectivamente, tenemos criterios comunes, hay una aplicación distinta en ciencias sociales. Trabajamos en el comité asesor en ética de la investigación de fondos y en estándares específicos para ciencias sociales, y eso se va a publicar ahora, esperamos pronto. Entonces ahí van a haber alineamientos más específicos para ciencias sociales, porque en el área biomédica tenemos la acción, ¿cierto? Pero también, mucho de lo que se hace en ciencias sociales también se aplica al área de biomedicina. Yo pongo el ejemplo típico de las excepciones al consentimiento informado, que en ciencias sociales las defendemos, pero que si OMS las acepta también para el área biomédica. Entonces, ahí yo creo que es importante lo que decía Víctor, en el sentido de la necesidad de la formación para evitar el talibanismo, ¿ya? Entonces, es importante formarnos y retomando un poquito también lo que decía Carolina, ¿no? La capacitación. Entonces, nuestra propuesta va a eso, estandarizar, ahí lo tenemos dentro de lo que es la articulación de los comités, y formar. Y eso tiene conexión. Así que, bueno, yo espero que nos veamos en las futuras discusiones que vamos a tener al respecto, y veo que va a ser muy, muy, muy provechoso, digamos, vamos a avanzar colectivamente. Y esa es la idea. Así que muchas gracias por todas las observaciones, el tiempo y quedarse hasta esta hora. Muchas Marcela, gracias. Emilio, no sé si me permiten un aviso publicitario. Sí. Un aviso más. No, solo si es para intereses de la universidad y no personal. Por supuesto. Oye, no, lo que pasa es que las vicerrectorías, y en este caso la vicerrectoría de investigación tendría que ser, ya que está Silvia, las vicerrectorías pueden dictar por su cuenta algunas capacitaciones y perfeccionamientos certificados. ¿Ah? Ojo con eso, porque pueden ser diplomas de postítulo, por ejemplo,
que están autorizados y que, bueno, de eso tiene que hacerse cargo la vicerrectoría respectiva, que en este caso tendría que ser la vicerrectoría de investigación. Por si acaso sirve eso para el tema de capacitación, lo digo, y para otras cosas también. Nada más. Eso. Sí, sin duda sirve. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Nos vamos a llevar todos sus comentarios para pulir este informe final que tenemos que entregar. Y atento, porque esta es la primera etapa, entregar el escrito, pero sin duda que esto va a ser un proceso participativo, como decían ahí, los próximos, no sé, 1 año, 2 años, que ojalá lleguemos a definir una política de investigación, innovación y creación alineado con la ética que quiere esta universidad. Así que muchas gracias por la participación y por atender acá. Que tengan un súper buen día. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.